Después de haber llegado a Praga para conocer más sobre la capital de República Checa, sobre todo en la ciudad nueva y haber celebrado el año nuevo, hoy estamos listos para seguir nuestra aventura, comenzando el año de la mejor forma, conociendo el mundo. Hoy vamos a conocer la ciudad pequeña que queda al otro lado del río Moldava cruzando el puente Carlos. Pero antes nos dirigimos a un lugar de la ciudad muy particular que descubrimos y que seguro les va a encantar. Para comprar un tiquete en el metro de Praga, básicamente son estas maquinitas en las que puedes hacer tú mismo, no hay necesidad de ir a la taquilla. Lo primero es que está en checo originalmente, pero también lo puedes poner en inglés, alemán y ruso. Se va a la parte de comprar tickets y tienes diferentes opciones como los de 30 minutos, 1 hora y media, 24 horas, 72 y bueno, esta realmente no sé para qué es. Normalmente en nuestro caso escogemos el de todo el día y como somos dos, pues bueno, ponemos los dos, después confirmamos si queremos pagar con monedas o con tarjeta. La máquina permite pagar en los dos casos con tarjeta o monedas y básicamente solo confirmamos y nos da el precio total. Son 240 coronas que vendrían siendo unos 10 euros y nada, así obtenemos nuestros boletos y vámonos. Después de haber comprado nuestros boletos, una vez más tomaremos el metro para llegar a nuestro destino, el cual se encuentra un poco más lejos en esta ocasión, pero ya vamos en camino. Después de casi 30 minutos de recorrido, llegamos a nuestro siguiente destino, el cual es un poco desconocido para los turistas, pero si te interesa verlo cuando vengas a Praga, entonces sí te recomiendo muchísimo venir a Vyšehrad, que significa castillo en las alturas. Después de pasar la entrada gigante nos encontramos un mapa de Vyšehrad, el cual para ser franco no me lo imaginaba tan grande como esperaba, por lo que si vienen a Vyšehrad háganlo con tiempo. ¿Y qué tiene de importante Vyšehrad? A decir verdad, Vyšehrad fue una de las ciudades originarias de Praga y es una ciudadela gigante. Es tan grande que incluso encontrarás internamente la fortaleza de Vyšehrad, un parque, un cementerio y la iglesia de San Pedro y San Pablo. Aquí puedes pasar horas y horas caminando. ¿Pero qué es lo que tiene de especial Vyšehrad en la historia de Praga? Trotamundos, hoy nos encontramos en la fortaleza de Vyšehrad, que fue primer lugar de los príncipes checos y de la princesa Libusa. Fue construido en el siglo X. Sin embargo, esta es una de las zonas más desconocidas de la capital de la República Checa e incluso los guías turísticos no mencionan mucho este lugar, así que vamos a descubrir un poquito más de lo que tiene, aunque es un lugar muy grande y bueno, si les interesa también la entrada aquí es completamente gratis. Este lugar está ubicado un poco al sur de la ciudad de Praga y bueno, está siempre alejado del centro, así que siempre hay que llegar ya sea en metro o en tranvía. Así que vamos a descubrir un poco más de Vyšehrad. Acompáñenme en esta aventura. Vyšehrad fue construido en el siglo X, un poco después del castillo de Praga, al cual iremos a conocer un poco después. Vyšehrad, aunque fue la primera residencia real de los príncipes checos, este lugar fue fundado realmente por la princesa Libusa, la guerra de las doncellas, y que fue la hija menor de las tres que tenía el rey Krok, por lo que la sucesora del rey, y aunque era muy sabia como dirigente mujer, el pueblo estuvo en desacuerdo con que una mujer gobernara en esa época, por lo que se vio obligada a casarse y convertirse en la esposa de Přemysl, un campesino que se terminó convirtiendo en el primer duque de la línea de la dinastía Přemyslidas. Desde este lado se puede apreciar un mapa hecho en roca y puedes buscar cada figura o cada lugar al fondo en la panorámica. Vyšehrad es tan grande que incluso continuando nuestra caminata encontramos una academia de ciencias, solo que no estábamos seguros de su funcionamiento actual. Unos metros más adelante encontraríamos finalmente la iglesia de San Pedro y San Pablo, que fue la que mencioné anteriormente con las cosas para visitar dentro de Vyšehrad. Dentro de la fortaleza de Vyšehrad encontramos la iglesia de San Pedro y San Pablo, que es la que se encuentra detrás mío. Tuvo lugar un incendio en el siglo XIX, por el cual fue reconstruida en estilo neogótico. Y a pesar de todo, en el año 2003 el Papa Juan Pablo II la consideró como una basílica menor. No vamos a entrar en esta ocasión, pero podremos apreciar un poco de su fachada exterior.
Finalmente terminamos nuestra visita en Vyšehrad y ahora continuaremos a nuestra siguiente parada. Después de acercarnos de nuevo un poco al centro de la ciudad, llegamos finalmente al camino que nos conduciría a la ciudad pequeña de Praga, pero no sin antes mostrarles la torre gótica o la torre de pólvora que, a decir verdad, fue construida en el año 1475 para ser parte de las 13 puertas de la muralla fortificada. Sin embargo, en el año 1541, la torre fue destruida por un fuerte incendio y años después volvió a ser construida y la empezaron a utilizar como lugar de almacenamiento de pólvora, razón por la cual adquirió su nombre actual. Y después de pasar por la torre gótica, empezamos a cruzar el puente Carlos, puente que nos llevaría al otro lado de la ciudad para así poder llegar a la ciudad pequeña. Por cierto, el puente Carlos es el puente más importante de Praga. Trotamundos, ahora estamos en el puente de Carlos o Karlov most, como se llama en checo. Este puente une la ciudad vieja o el distrito chico. Este puente cuenta con 30 estatuas de estilo barroco, donde también se encuentran entre ellos santos como San Judas Tadeo, la Virgen María, San José y otros cuantos más. Y tiene al río Moldava en la parte de abajo, que es el río más largo de la República Checa con 430 kilómetros. Desemboca en el Elba y nace en la selva de Bohemia. Así que vamos a cruzar para ir al otro lado de la ciudad. Acompáñenme para ver y conocer más. En ese momento seguimos cruzando el río, pero como se acordarán en el capítulo anterior, veníamos de una larga noche celebrando el Año Nuevo y nos percatamos que estábamos demasiado cansados para seguir grabando, por lo que decidimos comer algo y regresar al hostal para descansar el resto del día y tomar energías para continuar nuestra aventura al día siguiente. Al siguiente día, ya descansados y como nuevos para seguir nuestro recorrido, regresamos al puente Carlos para continuar lo que habíamos dejado empezado y por fin conocer la parte que está ubicada del otro lado del río, la ciudad pequeña. Y bueno, después de haber cruzado el puente de Carlos, estamos ahora en la otra sección de Praga que se llama el barrio chico o el Mala Strana. Aquí hay cosas también muy interesantes como la casa de Kafka o el callejón más estrecho del mundo. El castillo de Praga también se encuentra a este lado, así que vamos a descubrir un poco más de este lado de Praga y les iré contando más historias. En esta ocasión nuestro recorrido empezaba con un camino muy estrecho. Ahora nos encontramos en la calle más estrecha del mundo. Tiene solo 70 centímetros de ancho y cuenta hasta con un semáforo para indicar cuando puedes pasar al otro lado. La calle más estrecha del mundo se encuentra en la ciudad pequeña de Praga, en el Mala Strana. Su nombre es la calle Kozeluchka. Esta calle es un atractivo para todo el mundo. La calle más estrecha del mundo es acceso a un pequeño restaurante. También si quieres cambiar el color del semáforo puedes presionar en este botón y cambiar al color verde. Y la calle es tan estrecha que realmente solo puedes entrar si todos van en la misma dirección. En caso de encontrarse con alguien en dirección contraria, lo más probable es que no quepan todos. A solo unos pasos de la calle estrecha encontramos el Museo de Kafka, donde se pueden encontrar muchos de sus diarios, manuscritos y dibujos, pero sobre todo la fuente de David Cherny, una fuente muy polémica y que se trata simplemente de dos hombres orinando sobre la silueta del territorio checo y escribiendo frases en el agua. Después de ver la calle más estrecha del mundo y el museo de Kafka, nos dirigimos al castillo de Praga, pero en el camino nos cruzamos con otra iglesia de San Nicolás, que esta me pareció muy bonita e imponente para no mostrárselas. Después de haber pasado a la iglesia de San Nicolás, a continuación comenzamos nuestro camino hacia el castillo de Praga, que nos estaba esperando con estas bellísimas escaleras, las cuales tendríamos que subir para llegar a nuestro destino. Bueno, para llegar al castillo de Praga hay que subir escaleras y ya estoy cansado. Y nada, aquí no hay otra forma de llegar y creo que ya vamos a llegar. Así que nos vemos en la cima. Y luego de haber subido todas esas escaleras y alcanzar lo más alto de este punto, llegamos a una de las mejores vistas de Praga. Y créanme que la vista valió la pena. Avanzando unos metros más, llegaríamos a toda la zona que rodea el castillo de Praga, como por ejemplo el nuevo Palacio Real, la Puerta de San Matías y la Fuente de Kol. Bueno, y llegamos al castillo de Praga, uno de los lugares más importantes de toda la capital y de la República Checa. Aquí tuvieron los reyes de Bohemia y muchos de los actuales presidentes de esta nación. Bueno, es una construcción medieval y bueno, es una de las ciudadelas más grandes que hay en el mundo.
De hecho, no es solo el castillo de Praga, sino que también hay muchas edificaciones que se pueden admirar en esta parte. Y el castillo de Praga, como tal vez ya se los había dicho, queda en el barrio pequeño. Vamos a ver un poco más, acompáñenme. Cabe destacar que el castillo de Praga está ubicado en el Mala Strana, que es una de las zonas más antiguas de la ciudad, pero mejor preservadas de Praga, construida en 1257 bajo el reinado de Przemysl Otakar II, siendo una zona donde la mayoría de sus habitantes eran artesanos alemanes y que eran invitados por el rey. Adicionalmente, el castillo ha sido residencia de los príncipes, reyes, emperadores de Bohemia y después del año 1918 se convirtió también en la residencia de los presidentes. Este castillo igualmente fue la residencia de Borivoj, el primer príncipe Przemyslida. Al interior del castillo vamos a encontrar la Catedral de Praga, o también conocida como Catedral de San Vito, que data del año 1348, sin embargo no fue terminada oficialmente hasta el siglo XX, y es una de las mayores muestras de arte gótico de la ciudad de Praga. Su torre más alta tiene 99 metros, y por cierto, en esta catedral se encuentran las tumbas de San Wenceslao, el cual les mencioné en el primer capítulo, y San Vito. Después seguimos recorriendo las calles que se encuentran entre el castillo de Praga, donde seguimos encontrando lugares importantes como el nuevo Palacio Real, que es la actual residencia del presidente, la Iglesia de Todos los Santos, una obra gótica y renacentista, y el Callejón de Oro. En este último se encuentra la casa donde nació Franz Kafka. Desafortunadamente nosotros nos dimos cuenta muy tarde de este detalle porque no la encontramos antes y lastimosamente debíamos apurarnos para así poder tomar a tiempo nuestro próximo tren que nos llevará a nuestro próximo destino. Pero si bien a Praga, ya saben en dónde se encuentra y les dejo más información que les puede ser útil en ese momento. Lastimosamente nuestro viaje por Praga está llegando a su fin, pero aún tenemos que hacer una pequeña parada más y por esa razón debemos continuar, pero no sin antes dejarlos apreciar esta maravillosa vista con este espectacular atardecer. Desde hace unos días teníamos antojo de probar una de las especialidades dulces checas y nos antojamos de comprar uno antes de que sea demasiado tarde, el famoso trudelnik o trudel, la cual es una palabra impronunciable para mí. Bueno, acabamos de comprar un postre tradicional de aquí que se llama trudelnik, aquí ella también, también conocido como trudel. No sé si se pronuncia así. Y básicamente es un pan de canela, es un rollo. En mi caso me gusta el chocolate, entonces lo llené de chocolate y tiene helado por encima. Y bueno, vamos a probar a ver qué nos parece. El trudelnik o trudel es un postre muy tradicional de aquí, aunque su origen real viene de Eslovaquia. No hay que olvidar que antes Eslovaquia y República Checa eran un solo país, y de ahí su influencia. Si quieres probar el trudelnik, realmente vale la pena y hay mucha variedad, desde solo el pan de canela hasta con vainilla, fresa, manzana, chocolate. Y espero que tengas hambre, porque son lo suficientemente grandes, y los precios son casi iguales en todos los puestos, así que no tendrás problema en buscar. La verdad es que estaba muy bueno, se los recomiendo, pero de verdad si tienen hambre porque al final es bastante grande. Y bueno, trudelnik o trudel, no sé cómo se pronuncia, es originario de Eslovaquia y para los que lo saben, pues este país antes fue Checoslovaquia, así que eran solo una nación, por eso también es un producto muy vendido en las calles de la República Checa, aunque sea realmente de origen eslovaco, pero se los recomiendo mucho. Y después de haberse comido el postre y tomar un poco de energía de nuevo para el próximo destino que nos espera, debo informarles que lastimosamente nuestro viaje por Praga ha llegado a su fin. Pero espero que realmente les haya gustado mucho los lugares importantes que les mostré, un poco de su cultura, su historia, pero sobre todo que después de este video hayan aprendido algo nuevo y les sirva en un futuro y que obviamente se animen a venir a Praga porque es una ciudad que vale muchísimo la pena. Igualmente déjenme saber en los comentarios cuáles son sus impresiones de Praga y si les gustaría venir a conocerla. Trotamundos, hemos llegado al final de nuestro recorrido en Praga, espero que les haya gustado mucho y pues nada, si les gustó el video recuerden dejar un like, suscribirse al canal y presionar en la campanita para seguir más videos. Ya está nuestro próximo destino, hasta luego.